Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en el horario que nos puedan escuchar este podcast creado por alumnos de la Universidad del Sur de la licenciatura en Derecho del quinto cuatrimestre. Bueno, tocaremos el tema sobre contratos de garantía, en específico el contrato de hipoteca. Esperemos abarcar la mayor parte de este tema para tener un poco más claro lo que es el contrato de hipoteca. Pero antes que nada, vamos a mencionar a los y las compañeras que estaremos en este podcast hablando sobre este tema bastante interesante. En primero está nuestra compañera Anaí Quinmas, nuestro compañero Jorge Q, Asunción Puc y un servidor, Alessandro Cubo. Espero que les agrade este podcast. Comenzamos. Bien, pues comenzamos hablando sobre los contratos de hipoteca. Como bien ya habíamos mencionado en clases, sabemos que este tipo de contratos es accesorio, pero yéndonos un poco más a la definición, podemos mencionar que la hipoteca es una garantía real y que pues prácticamente está constituida sobre bienes que no se pueden que no se entregan al acreedor y que da derecho a este en caso de un incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, el grado de preferencia establecido por la ley. Por el contrato accesorio de hipoteca se constituye el derecho real del mismo, del mismo nombre sobre un determinado inmueble inajenable, que no se puede entregar al acreedor, pero que se garantiza a favor de éste el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Hablando un poco más de esto, respecto a la definición, yéndonos a la generalidad que un propietario graba o da en garantía un inmueble en favor de un acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Pero, sin embargo, hay algo que sí quisiera comentar en el deudor hipotecario. No siempre es el deudor original, a veces es un tercero. Por poner un ejemplo, quiero poner un negocio y pido un préstamo de dinero al banco. Me lo darán, pero tengo que dar en garantía. Y yo no tengo como, ¿cómo nos podemos decir? Como, no tengo como que dar en garantía. Accedo a un familiar o socio que, que pueda hacer la garantía de un inmueble y, o sea, la hipoteca y poder tener este préstamo del banco. Siendo así que yo soy el deudor, el banco es el acreedor y mi familiar o socio es el gerente o deudor hipotecario. Ahora hablemos un poco sobre sus características. Pues bien, es un derecho real de garantía, o sea, un derecho que se ejerce sobre la cosa y no respecto a una determinada persona. Es un derecho inmueble, es decir, se ejerce sobre bienes raíces. Es un derecho accesorio, como bien lo mencionamos al inicio, puesto que sigue la suerte del derecho principal a la que se caracteriza. El deudor hipotecario no pierde la posesión de la cosa. Y por último, constituye una limitación al derecho de dominio o propiedad. Es decir, el deudor puede servirse del inmueble con la intención de derechos del acreedor hipotecario. Bueno, pues continuamos con los siguientes temas y en ello abordarán mis compañeros. Gracias.
Soy Alessandro Gobo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Más y voy a continuar con el tema que estamos llevando el día de hoy de contratos de hipoteca. Cabe aclarar que la hipoteca y la prenda son diferentes conceptos. Antes de seguir en lleno con los requisitos y obligaciones de las partes de los contratos de hipoteca, voy a aclarar un par de diferencias para que entendamos un poco más. La hipoteca en su caso recae, como ya lo había comentado anteriormente mi compañero Alessandro, sobre los bienes inmuebles y la prenda sobre los bienes muebles. La hipoteca también requiere ser elevada a escritura pública, en este caso la prenda no. En la hipoteca, el propietario no se desprende de la posesión y el uso del bien, en la prenda sí. La hipoteca hace parte de los créditos de tercera clase. La hipoteca también puede hacerse efectiva sobre el precio de venta de aquel bien, con preferencia a los derechos de cualquier otro acreedor. Una vez está cumplida la obligación que garantiza el bien inmueble. Bien, continuemos un poco con las partes de un contrato de hipoteca. En este caso, vemos que cuenta de dos partes. La primera es la parte del acreedor, que es quien presta el dinero. Y la otra parte está el hipotecante, que es quien ofrece la garantía del pago de la deuda, esta mediante un bien propiedad del mismo. Ambas partes tienen que tener capacidad específica para poder llevar a cabo el contrato. En cuanto al acreedor, se requiere que éste disponga de capacidad de obrar, que se presupone en las personas físicas y jurídicas. Normalmente los acreedores hipotecarios pues son entidades financieras o algún tipo de identidad similar. Y el hipotecante que pone su inmueble como garantía debe disponer también de capacidad de obrar y demostrar la propiedad efectiva del inmueble. No siempre el hipotecante es el deudor, sino que en estas ocasiones puede ser un tercero que se presenta como un fiador real. Bien, ahora checaremos lo que son los requisitos. Número 1, que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Número 2, necesitamos que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la empeña o la hipoteca. Como 3, tenemos que las personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes, o en otro caso de no tenerlas, se hallen legalmente autorizadas al efecto. En este caso, las terceras personas extrañas a la obligación principal pueden asegurar esta hipotecando sus propios bienes. Tenemos que la propiedad del inmueble es elemento principal y fundamental del cual depende todo el contrato de hipoteca. Podemos tener un ejemplo, como que el señor Ramírez, como deudor, formaliza un contrato de hipoteca con un banco, que es en este caso su acreedor hipotecario. En este contrato se afirma que el banco le prestará 150,000 pesos. Esto es el capital del contrato de hipoteca a un interés del 3% anual. Por el medio del contrato de hipoteca, el señor está obligado obviamente a devolver este préstamo en un plazo de 16 años, en abonos obviamente mensuales, sometiendo como garantía hipotecaria un carro que tenga valorada. Bien, continuamos con los derechos y las obligaciones de las partes, el banco y el acreditante. En este caso, el banco tiene que poner a disposición del acreditado el importe del crédito, descontado del mismo, los gastos y las comisiones que se hayan generado una vez suscrito el contrato de hipoteca por las partes. También recibir los pagos que realice el acreditado una vez iniciada la vigencia del contrato. El acreditado podrá solicitar al banco un informe del monto del pago que se ha realizado, y el banco no podrá, evidentemente, negarse
a tal importe. También deberá elaborar y enviarle al estado de cuenta. En el estado de cuenta se debe asentar el importe de los pagos realizados, el cálculo de intereses, el importe de estos en caso de generarse y demás cargos y comisiones debidamente detallados. Esto claramente para llevar un control, porque es importante que el acreditado, perdón, sepa cuánto se le está descontando, cuánto es ese porcentaje. Esto hay que tener mucho ojo porque pues, luego nos lleva al baile el banco. En este caso igual continuamos. Debe cargar el importe del crédito, las cuotas por comisiones, una vez definidos los conceptos por los que se cobrarán las comisiones. El banco cargará el importe al monto total del crédito. Por otra parte, del cliente al acreditado, vemos que él tendrá que realizar el pago de la cantidad del objeto del crédito de manera establecida en el contrato. El pago podrá pactarse a una o varias exhibiciones dependiendo del plazo y el monto del mismo, siendo responsabilidad del acreditado cumplir con el calendario de pagos dispuestos por el banco. Él también deberá pagar los intereses ordinarios, moratorios y cualquier otro cargo que el banco le cobre, siempre y cuando éste se encuentre estipulado en el contrato. De la misma forma que hemos dicho anteriormente, hay que tener mucho ojo, porque hay que checar que las cuentas estén exactas. También deberá constituir la garantía hipotecaria a favor del banco. Toda vez que el propietario del inmueble será el acreditado, esta será su responsabilidad. Constituir de manera simultánea el otorgamiento del crédito, la garantía hipotecaria. También deberá contratar un seguro de vida que garantice el importe del crédito y un seguro que ampare el bien otorgado en garantía. En ambos casos, el beneficiario, será el banco, a fin de que de esa manera quede liberado que la obligación del pago acreditando a sus herederos. También deberá disponer de los recursos en forma pactada en el contrato. Las partes podrán decidir si el banco provee de los recursos en una sola exhibición o en parcialidades, debiendo ajustarse a ambas partes a esa condición. Por mi parte, es todo, amables oyentes, pero no se vayan, continuamos con mis compañeros que nos siguen hablando un poco sobre las partes de los contratos de hipoteca. Agradezco su tiempo y se despide Anaí King. Muchas gracias, Anaí. Muy buenas noches. Para los que no me conocen, soy Antonio Asunción Pugno y soy integrante de este equipo, de este super equipo, el equipo 2, eh, compuesto por Anaí, Alex y Jorge. En esta ocasión voy a hablar de los requisitos de la hipoteca. Antes de iniciar, quisiera yo platicar con ustedes un poquito en relación a nuestra falta de cultura financiera. Cuando hablamos de hipoteca, nos crea un problema de emocional, ¿no? Regularmente escuchamos que cuando se trata de está hipotecada la casa o que quedó intestada, ¿no? Es un sinónimo de problemas. Cuando no es así, muchas de las ocasiones requerimos un financiamiento y el único recurso que nosotros tenemos es nuestras propiedades, nuestros bienes inmuebles y eso es una fuente o podría ser una fuente de financiamiento. El historial crediticio que nosotros pudiéramos tener en un momento dado nos da la ventaja de poder obtener un recurso, invertir, ganar, recuperar la hipoteca. Sin embargo, pues no es común que no lo hagamos por los riesgos que en muchas ocasiones tienen o reflejan los mercados. Eso siempre nos pone en una disyuntiva de que mejor no, mejor lo dejamos de esta manera. Tengo el caso de un amigo que tenía su carro, lo, lo dio en prenda de garantía, obtuvo un dinero, pagó una deuda, solicitó un crédito de una autocompra, compró una propiedad
El caso es de que el muchacho tenía esa visión, ¿no? De poder invertir. Al final de cuentas, lo que aquí quiero platicar con ustedes en esta oportunidad, en este espacio que tenemos para hablar de la hipoteca, es que hay una palabra que no es muy común para nuestro vocabulario, que es la amortización. Los que regularmente tienen una hipoteca encima, podríamos decir, no consideran abonos a capital. Y uno de los requisitos para el contrato del contrato de la hipoteca es que siempre reduzcamos el tiempo en el que hemos convenido ese contrato hipotecario. Nos conviene porque pagamos menos intereses, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ver la certeza de la hipoteca? Primeramente, que el documento esté registrado, sea público. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga publicidad, para que tenga efectos contra terceros que inscriben al registro público de la propiedad. O sea, que en un momento dado sepamos de que eso es lo que estamos inscribiendo, o que tenemos o podemos adquirir con deuda hipotecaria, ¿no? Y también conocer el monto del crédito accesorio que se esté garantizando por la hipoteca. Otro punto que podemos ver es que el poseedor de la finca hipotecaria sea efectivamente él en el caso, ¿no? Y tener siempre presente copiar la copia certificada expedida por el registro correspondiente para los gravámenes que tenga en la propiedad. Por otra parte, quiero comentar el, el siguiente. Ese punto es en relación a la extinción de la hipoteca. Muchas veces tenemos la mala información de que una vez pagando la hipoteca se extingue, y no es así. Siempre hay que tener el, el cuidado de, de acudir al registro público para que allí podamos finalizarlo, porque mientras esté registrado en el registro público como una hipoteca, no va a dejar de ser. Un caso curioso que conozco de prácticas de la costumbre, una persona que necesitaba un préstamo. Según ellos, hipotecaron la casa, le entregaron los documentos por una cantidad determinada de dinero. Y pasó el tiempo y los plazos, y según el propietario del predio, pues perdió su casa porque se habían vencido los tiempos y y las y los plazos y la oportunidad de pagar dicho predio. Sin embargo, fallece aquel que había tomado en hipoteca supuestamente la casa, y, y nunca se inscribió en el registro público. Pues ese predio, ese inmueble, nunca había dejado de ser del propietario que le había dado en hipoteca, o en prenda, se podría decir, mal llamada una prenda de garantía. Sin embargo, pasado el tiempo, pues la buena fe actuó de sobre todo los principios y los valores humanos que caracterizaban a las generaciones anteriores, que esta persona, al hijo, al hijo del que le sobrevivía al difunto que le había tomado el documento, pues tuvo la atención de regresar el dinero y de calcular un capital
más bien los intereses que había pagado por ese préstamo. No fue demasiado, también lo comprendió la otra persona y esta persona después de unos 30 años recuperó su propiedad. Son casos que se dan por la falta de conocimiento. Entonces, lo más importante de aquí es en la extinción, es mediante el pago y después del pago hacer las inscripciones de finalización de la hipoteca en el registro público. Pues es todo lo que quería comentar en esta oportunidad que tenemos de charlar un poquito en este podcast. Espero que les sea de bastante utilidad la información que compartimos en el equipo 2 y le damos paso a Jorge Q. Vargas para que también nos comente lo relacionado con este tema del contrato de la hipoteca. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, pues con esto despedimos este podcast. Agradecemos a nuestros compañeros, Alessandro Cobo, Anaí King y Antonio Puc, por ser partícipes de él. Agradecemos a nuestro público oyente de antemano y a nuestro docente, Crosby González. Nosotros fuimos el equipo 2 de la licenciatura de Derecho de la Universidad del Sur. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias.